Lo que dijo Daniel me quitó un montón de palabrerío que hubiese puesto yo, porque quiero puntualizar algo en este instante. Es excelente el desarrollo de Daniel, yo de hecho puse en el chat ahí por dónde orientarla a ella, porque veo dos cosas en ella como receptor. Veo el tema de que por ahí no va a poder ver la bajada si no se ve dónde está ahora en el uno, porque ir hacia dónde voy. Entonces, Valeria, fíjate, ¿qué te pone en un estado de ira? El miedo es lo que funciona por debajo, pero el enojo, te quiero aportar eso. ¿Cómo lo manifiesto? A través de un enojo. ¿Cómo lo pongo para afuera? Bueno, ese enojo que vos pones con el médico, con tu ex marido que no está, con ese sentido de estar sola, de los abandonos que como bien lo describió Daniel y le aplicó toda la lógica, como estás haciendo terapia, que también debe ser un instrumento, un mecanismo, una herramienta y te está aportando, vos tenés, yo creo que el momento que uno entra en la lógica tenés muchas más herramientas de lo que se puede ver desde lo lineal, pero yo te quería aportar esto lineal porque me veo muchas veces eh, envuelta en situaciones parecidas y me ayuda muchísimo esto, hacerme la pregunta correcta, que ¿por qué primero por qué el enojo en el otro? Si ni siquiera estoy percibiendo que lo que me está marcando ese otro es que es lo que no hay o sí hay acá adentro. Primer aporte, vos asimilado lo tenés, porque lo dijiste, desde chica vengo con esta ira, ¿no? Lo tenés perdón, asumido, lo tenés asumido, pero ahí creo que entre el miedo, la ira y todo lo que se te está buscando, o el dato inconsciente abstracto que te baja, es ver si estás, que justamente naces en un año similar, que no estás pudiendo asimilarlo. Entonces, esa energía que va en la biología va buscando, y como bien dijo Daniel, está en esa membrana que se cierra, que ni siquiera capta un remedio no lineal, pero lo que se te está pidiendo más a la altura de estos momentos de estructura espacio-temporal que vivimos, es que te pares en esa hoja, te des cuenta de qué te enoja, y en vez de poner el dedo para afuera, me veo en esa autoobservación que practicamos todos, creo, y es decir, me enoja esta mala praxis, pero es porque te está mostrando tu mala praxis de tu información, vos como receptor, como antena, que no estás pudiendo viabilizar esa energía de enojo, porque lo que te está mostrando en realidad es qué es lo que no puedo asimilar. Y vamos a la punta base, que por lo que veo, no voy a tratar de sintetizar porque es muy largo y se abren muchísimas preguntas con esto. Pero es decir, primero asumiste la ira, pero ya asumiste el hecho de que a los 3 años tu mamá ya no estuvo con vos. Y de hecho estás buscando el paz en ese noroeste, porque es la presencia que te viene a completar. Hay una sustitución de faltante que está perfecto, pero busco ese ex marido que me acompañe porque ante esa figura lineal, no, bueno, no me hubieran hecho esto o aquello, ¿bien? Esa desprotección de la que se habla, es bueno que, así como asumís la ira, darte cuenta y empezar a ponerlo en el campo, y todas estas herramientas lógicas, por ahí no sé en qué renglón estás vos ocupando en este momento, y por ahí te va a dar, pero acá en el grupo va a ser bueno porque yo se pone en el campo, ¿no? Pero es bueno la interacción tuya, porque el receptor que está teniendo la dificultad, que nació en 1978, el 20 del 5, fíjate cómo ya tu frecuencia te está hablando. 140, estás muy agarrada del diseño, ¿no? En el que naces, porque ese es tu positivo. Pero qué importante ver el abstracto, 225. Lo tenés en el abstracto. Es los circuitos originales de la lógica que tiene todo esto que te ocurre en lo lineal. No va de renglón en renglón. Hay un montón de cosas que no entiendo todavía de calendaria, ni del gregoriano, y lo estudio, no lo estudio. Y me doy cuenta que aunque no entienda, me va aportando en ese espacio donde estoy, como te decía Isabel, es excelente. Porque, a ver, estamos tal día viviendo, que es mi frecuencia con tierra, que me informa. Salite un poco de eso, mirate, obsérvate, no es que la vas a reprimir a la ira, ni te vas a dejar de enojar, para nada, pero sí que me muestra eso a mí. No sé, veo por ahí que estás necesitando un soporte más desde lo lineal que desde lo abstracto.
hasta que eso baje y vos te puedas hacer la pregunta y lo puedas ver, te quería aportar eso, nada más. Gracias. Hoy sin querer, bueno, sin querer, al principio se abrió la idea de cómo utilizar las herramientas dentro de este desarrollo para estas situaciones lineales. Bueno, y aquí saltó, obviamente, Valeria es un fractal en realidad de todos nosotros, o sea, también todos nosotros somos un poco Valeria, ¿no? Entonces, eh, yo te quería preguntar, Vale, si vos tenés conciencia de lo que es una función de membrana. Así a grandes rasgos, lo que entiendo es algo que te permite que entre algo y que salga algo. A grandes rasgos. De hecho, yo me he aislado del mundo, yo no trabajo, me vinculo con poca gente porque como que me lastima el medio externo, entonces yo cierro esa membrana. Ahí Eso no. está, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves cómo vamos llegando al punto? A Y eso iba, lo vi. el implante que me han puesto y me han quitado, el que se ha infectado, viste que las muelas tienen número, Sí, es el 16, que es el contexto con el cual yo no interactúo. claro. Yo te pregunto porque, mira, la membrana para todos nosotros es lo que tenemos que empezar justamente ahora a ejercitar más. Eh, es saber qué es lo que permite, o sea, lo que se intenta ahora con las herramientas es lograr un equilibrio. El que está muy en el plano necesita irse más a lo iónico y el que está muy en lo iónico necesita bajar más a lo molecular. Entonces, claro, si yo vuelo con los números allá arriba y me tengo que bajar al plano, me incomoda. A mí no me agrada mucho tampoco, ¿no? Entonces tiendo a aislarme. Y lo que yo intento hacer es tratar de modular y producir una entrada y salida de elementos del plano que sea selectiva y de a poco para mí como para ir acostumbrándome. Eso es lo que intento hacer. Entonces eso es como una refuncionalización de membrana. La membrana, ¿qué es lo que es? Vista en número, es 6 y 8, ¿no? Son los potenciales sincronizados a cómo yo los puedo ir haciendo de a poco, sin engañarme obviamente, cómo puedo ir haciendo de a poco el traspaso de salir de mi zona de confort, aunque a veces no es de confort porque se la pasa mal, ¿no? Entonces, eh, esto de la ira, ¿viste que ira suma 29? ¿Se acuerdan cuando suma 29? ¿Se acuerdan cuando decíamos que 29 era el palo en la rueda? Bueno, entonces es sacar ese palo en la rueda. ¿Qué es el palo en la rueda? Lo escuché 1000 veces, pero no lo tengo. El palo en la rueda es un concepto dentro de la lógica que significa esa traba que vos te pones a tu propio desarrollo, ¿no? Aparte que creo que palo en la rueda, si no me equivoco, suma 129. Es el receptor o sea, los circuitos de su finalidad están como trabados, ¿no? Entonces eso se abrió dentro de un contexto y se quedó como que el 29 era el palo en la rueda. La ira también es eso. ¿Qué pasa? Vos querés hacer funcionar tu rueda y resulta que no podés. Entonces te da mucha ira, ¿no? ¿Por qué? Porque la conciencia solar no baja. ¿no? Baja la comprensión a tu desarrollo analógico, entonces es puramente reactiva. Tenés bronca, tenés ira, ¿me entendés? Es mente reactiva. Cuando vos lográs bajar un poco la conciencia solar a esa mente reactiva, se empieza a abrir tus aspectos conscientes, ¿sí? De por qué estás donde estás. Entonces empezás a tener como una comprensión de vos mismo en ese sentido y esa ira tiende a relajarse, ¿sí? Porque vos empezás a comprenderte dónde estás parametrizado, qué es lo que te está pasando, por qué estás así, ¿no? Entonces empiezan los permitidos que muchas veces no se permiten para uno mismo. Entonces, yo lo que veía que vos en este muestra de especie de fractal para todos, ¿no? Vos sos nacida un día 140 y fíjate que 140 es lo mismo que da núcleo solar.
¿ves? Entonces significa, vos decís, y wow, y encima tenés una ira, entonces el propósito de Ra en el contexto está siendo vedado. Está porque hay una membrana traumatizada que no permite que pase absolutamente nada, pero resulta que el interior necesita crecer, entonces se manifiesta en una infección, ¿entendés? En un seno, en la parte más dolorosa, en la muerte de la madre, en la parte derecha, el masculino. O sea, esto que vos estás mostrando me parece que nos ayuda a todos, ¿no? No estamos haciendo una terapia de grupo. Creo que es un desarrollo fractal para todos en el día de hoy, porque hoy es día 79 y tenemos que sacar las partes infectadas de nuestros interiores. Mira, si vos sumás, ahora que recién estaba viendo, 68, que es membrana, y le das circuitos a la finalidad, que es 29, que es el palo en la rueda, una cosa es ver el palo en la rueda de la mente y otra cosa es que vos veas los circuitos de la finalidad que tiene esa membrana. Vas a ver que 29 más 68 te da 97. Torsiona la frecuencia de hoy. Eso es lo que te decía Isabel recién. ¿Cómo es ese soporte de la estructura espacio-temporal? Ahí lo tenés el soporte. Entonces, ¿para qué sirve la herramienta? Justamente para esto. Vamos teniendo las herramientas. Unos tienen más desarrollos que otros en las herramientas, entonces nos compensamos. Vos traes un momento conflictivo de tu instancia, de tu vida ahora, ¿no? Pero resulta que si nosotros vamos al concepto de membrana de forma globalizada, cada uno se lleva ese concepto para adentro, ¿me entendés? A su propio interior. Y dice, ah, mira qué bueno esto de poder flexibilizar la membrana, ¿no? ¿Qué hace? Que ese 79 que hoy muestra el día, que es la infección que vos traes a este Zoom hoy, que estabas preparada para esto, se torsiona cuando vos podés darle circuitos con una finalidad particular, 29, a tu membrana. Eso hace que sea 97. 97 es todo el campo iónico, ¿no? Arriba, de 9 a 7 es todo el campo iónico. ¿Ves? Al tener todo ese campo iónico, hace que Ra ahí se pueda expresar. Por supuesto que esto es todo un proceso. Acá lo estamos viendo teóricamente. Esto después viene un proceso de asimilación, ¿no? Ahora lo estamos viendo, lo estamos abriendo y viene un proceso después de asimilación. Pero me parece que es súper, súper, súper interesante que vos hayas traído esto hoy para el grupo de gente que estamos aquí hoy, ¿no? Además, jamás me expongo, Daniel, jamás, pero sentí como que me tenía que conectar hoy y permito que lo publiquéis y todo. Te digo, Isabel, porque es como algo que nunca quiero salir en ningún lado, ni etiqueto fotos en Instagram, nada, pero hoy de verdad que quiero exponerme a tener una comprensión mayor, que luego lo volveré a escuchar cuando lo colguéis, porque es claro, en esta situación interna se te escapa, luego lo veré Sí. seguramente. Sí, tal cual. He hecho una exposición súper buena porque todos están así, pero yo no la llegué a captar ahora mismo del todo. Lo que Después la quería, ves. ¿eh? Sí, Después después la la ves. ves, claro, claro. Yo la verdad que esto lo voy a volver a escuchar, de la finalidad solar, yo pensaba que era como algo que yo sí estaba permitiendo que se absorba en mí. No lo acabo de entender, o sea, es como, o tengo que permitir que eso suceda, es que no lo acabo de comprender, no sé si me lo podéis decir con otra... Hay un equilibrio que tiene que existir. Hay un equilibrio que tiene que existir entre conciencia y trauma. Fíjate que las dos suman 77. Trauma 77, por eso lo abro desde ahí, ¿no? Entonces tiene que haber un sentido. ¿Por qué? Porque el trauma es una parte de conciencia, de toda esa conciencia es una parte muy limitada. El trauma va a estar gestionado por la mente, ¿no? Pero esa mente es la herramienta de la conciencia, como decimos siempre, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que aquí el equilibrio tiene que estar jugando dentro del desdoblamiento, no puede ser pura mente. Tiene que ser mente trabajando en coherencia y cohesión con la conciencia. Ese es el desarrollo del desdoblamiento. Entonces ahí viene la conectividad.
Si no, actuamos solamente desde el error, ¿sí? Y nos quedamos desconectados, metidos en el trauma, hasta que nos demos cuenta en algún momento. Estos desarrollos sirven para esto. Estos desarrollos de la LGC, estos encuentros, estas conversaciones, los Zoom y todo eso, lo que hacemos es intercambiar y mostrar dónde está uno, dónde está el otro y qué es lo que podemos ir haciendo entre todos. Porque tampoco a ver, si yo me quedo acá solo pensando y qué puedo hacer con la lógica, ¿no? Todo no se me arma. Se arma cuando el otro trae una diferencia de potencial y nos ponemos a jugar con el desarrollo. Ahí vamos, empezamos a jugar como niños, literalmente. Ahí empezamos a aprender y empezamos a abrir píxeles de conciencia. ¿Me entendés? Entonces, cuando vos sentís que abrís píxeles de conciencia es porque psíquicamente has abierto más espacio, entonces te sentís más relajado. La biología no sufre tanto, porque ya tenés espacios que te autocontienen la bajada iónica. Bueno, no quiero Lo hablar yo solo. sentís claramente, seguramente vos en este momento, aunque no comprendas todo, vos debés sentir biológicamente una relajación, ¿es correcto? ¿Sí? Bueno, eso que me estás diciendo que sí, justamente es porque te pusiste disponible, te preparaste voluntariamente a ir más allá y este espacio de compartir te ha dado una perspectiva mucho mayor de lo que ya venías transitando. Y que eso está siendo, gracias, Vale, un fractal de nosotros mismos. Así que a veces hay uno que se expone. Gracias. ¿Seguimos con las manos? Algo, salvo que haya quedado algún detalle de esto. Si no, seguimos con... Ok. Yo quería... Lidia, sí, ¿vas a hablar algo de esto de Valeria? Sí, Dale, te escuchamos, sí. Gloria. Yo quería aportar un detalle más porque lo que amplió Dani es completísimo en lo que es. Pero fíjate que de entre la cuarentena se abrió el punto que hay un proceso biológico, porque la cuarentena estamos en eso, en procesar un proceso biológico que es fundamental. Y eso es lo que tendríamos que empezar un poquito también a entender. Y ese proceso biológico lo cursamos cuando hay una información nueva en la realidad, en el ambiente y en la realidad con nosotros mismos, porque es un tipo de información estructural. Y cuando es estructural, desafía a veces mi capacidad de gestionar esa información. Y es lo que te dijo en pocas palabras Dani. Es cuando la misma antena, desde una antena que prácticamente te va a conectar dentro de lo analógico, que es la parte biológica, y lógicamente en lo digital. Y esa membrana es lo que te va a permitir esa comunicación dentro de la antena que estamos en este momento desarrollando con la parte biológica. Cuando esto no me está desarrollando, lógicamente que te va a dar por la biología. Y por supuesto que te va a llevar al pasado, porque es una manera también de poder equilibrarte, porque al final quien lo sufre es la biología. Solamente un detalle más a lo que está sucediendo, porque todos, de verdad, este proceso biológico y esas reacciones que has tenido a nivel biológico lo hemos tenido casi todos. Y yo particularmente lo mismo. Pero me di cuenta que es poco a poco, es cuando tú te vas afinando dentro de tu eje esa antena desde lo analógico a lo digital. Es tan simple, con una membrana que te va a permitir ese balance al final, que lo vas logrando poco a poco. Gracias. Gracias, muy bueno tu aporte, Gloria, gracias. Escuchamos a Lidia, que levantaste la mano. A ver, Lidia Cator. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aparte de todo lo que dijeron, me identifico mucho con lo que le pasa a Valeria, porque también fue mi experiencia. No con la muerte de mi mamá, sino con la muerte de mi papá. El estado de ira que ella menciona es una forma de no poder comprender cuál es el propósito que me dio la realidad en ese momento, porque por la edad o por lo que sea, no estaba en condiciones de poder comprenderlo. En números
ella, lo que ustedes ya a ella le marcaron, el hecho de la parte emocional. Yo la lectura que hice de ira es 29 y sumé 2, 9 que da 11. El 2 me está marcando mucho la parte emocional de esa situación que perduró en el tiempo hasta el día de hoy. Y como dijo antes Daniel, que está explotando con las infecciones tienen que ver mucho con esa rabia interna, esa bronca que tengo, que no dejo salir y que la expreso de ese modo. Entonces está en una situación de vulnerabilidad y es muy difícil mostrarla, por eso me quedo para adentro. Lo que yo puedo decirte es que lo que hice fue volver al momento de la situación y empezar a derivar lo que no pude comprender en ese momento, que esa situación que en la lógica la llaman trauma, o en la psicología también, es poder comprender cuál fue el propósito, para qué sirvió, para qué me sirvió en la vida, y qué fue lo que pasó a partir de eso. Y en vez de esa ira, la vas a ir como comprendiendo hasta que se va disolviendo. No sé cómo sucede, pero sucede. Entonces, hay como un cambio interno, pero a partir de poder comprender esa situación de trauma. Yo lo digo en una forma por ahí más lineal, menos, desde, digamos, porque es lo que a mí me sirvió en ese momento y posteriormente cómo me fueron cambiando las cosas. Porque lo que hago es manifestar la vulnerabilidad, dejarla suelta, salir completamente y dejar que eso se vaya acomodando. El buscar a papá es también la falta de respuestas, más que nada, porque no había una sola respuesta a esa situación. Entonces, volver a crear desde lo lineal, como quieras, pero simplemente dejándolo suelto de modo tal que yo pueda ver el propósito. ¿Para qué sirvió esa situación? Que por supuesto viene marcado por su nacimiento y todo. Bueno, así era una forma más simple, más sencilla que yo usé y que la verdad que me dio un resultado espectacular. Nada, gracias. No. Muchas gracias, Lidia, muchas gracias por tu compartir, gracias. María Emilia. Sí, hola. Bueno, yo también me voy un poco más atrás al principio, cuando Valeria estaba comentando su caso, y a mí me hizo como repensar, ¿no? Y, o sea, todos hemos transitado cuestiones a lo largo de nuestra vida. Y pensaba si todos los hechos que va presentando la realidad, que nos va presentando a cada uno de nosotros, es para que pongamos en juego esa lógica que tenemos, me sale decir en do, pero no sé si será en do, pero bueno, es como que ocurre algo y yo tengo que entrar en acción utilizando el recurso que yo tengo, que es la lógica, con la cual yo estoy operando. Valeria comentaba varios sucesos, ¿no? Siempre en el vínculo con los otros. Y cuando ella menciona la pérdida de su mamá, no sé por qué se me llevó a ver las 3 psiquis, ¿no? Y yo pensaba, bueno, la pérdida de la madre, ¿qué psiquis puede estar tocando? Era la psiquis con nosotros. Y yo me preguntaba, digo, bueno, si a ella le toca la psiquis con nosotros, y ella queda con una herida en esa psiquis o con un trauma, y ella incluso dice que se aisló, a mí me dio la imagen como que ella había encapsulado en forma separada las 3 psiquis. O sea, el hecho le marca en una psiquis.
evidentemente ella tiene que transitar algo y desarrollarlo. Yo me pregunto, cuando a uno le ocurre un hecho que lo daña o lo marca o lo trauma, y identifica la psiquis en la cual se basa ese trauma, poder ver, ahí decía recién Lidia, ¿para qué me sirvió? Yo me preguntaba cuál fue la finalidad de ese hecho, o sea, ¿para qué la pérdida de una madre? O sea, ¿qué le obliga al receptor a hacer la pérdida de una madre? ¿Qué le llevó a ella esa pérdida a hacer? ¿Qué tuvo que obligadamente movilizar dentro de ella para atravesar esa situación? ¿Lo pudo hacer? ¿No lo pudo hacer? ¿Se bloqueó? ¿Se enquistó? ¿Se pudo abrir al resto del mundo? O sea, me surgen esas preguntas en cuanto al hecho, ¿no? O sea, para ella y o sea, para mí también, yo también me las hago a mí. ¿Qué me lleva a hacer ese hecho que me dañó? ¿Qué me movió a hacer? Porque ella habla de pus y habla de ira. Yo no soy experta en biodescodificación, pero sí tengo claro que el pus refleja la ira. O sea, algo adentro que uno no ha podido canalizar o movilizar, sigue estando adentro. Entonces, es como que las circunstancias de vida están llamando a que lo ponga afuera, que lo saque, que lo canalice, que lo viabilice. Esa es la impresión que me da. Muy bueno, Emi, gracias. Si me permitís, Isa, lo que decía Emilia. Claro. Yo creo que la comprensión particular no es... queda corta a lo que sería la comprensión de la realidad o el espacio-tiempo, como le quieras llamar. Siempre en nuestro nivel de comprensión, por eso aparecen los por qué, porque justamente vivimos dentro de un desdoblamiento que es limitado y no se comprende el porqué de muchas cosas, pero hay que recordar, yéndose a uno de los conceptos más básicos de la LGC, que el propósito es previo a la existencia. Entonces, las antenas que quedamos muy parametrizadas en ciertos traumas, y digo esto porque la mayoría de las se ha dicho muchas veces dentro de la LGC, con los desarrollos de Ale, que todo lo que estamos dentro de la lógica somos bastante traumaditos. Pero no para entenderlo peyorativamente, porque es justamente el combustible que se necesita para este desarrollo. Se necesita de estas antenas con estas parametrizaciones para que generen esa apertura, ¿no? Si no, no hubiéramos resonado con esto. Entonces, hay un enlace, hay un punto de trauma bastante fuerte en la mayoría, pero hay un punto de enlace aliónico que nos generó la resonancia. Entonces, esa disparidad es la que nos hace seguir detrás de la zanahoria permanentemente por esa resonancia que tenemos, ¿no? Y pero sí vamos consiguiendo cosas. Si no, este desarrollo no hubiera sido posible. Entonces, por supuesto que hay personas que pueden haber pasado situaciones mucho más traumáticas, pero que no tienen la resonancia de este proceso. Eso sigue otro lineamiento. Pero comprender que acá hay un propósito que es previo y que los que estamos adentro y que estamos desarrollando es justamente el caldo de cultivo que se necesita para que la LGC tome consistencia, tome fuerza y pueda desarrollarse. Entonces, claro, vos te preguntás desde lo lineal, pero ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué a Valeria perdió su mamá a los 3? ¿Por qué al otro se le murió a tal época no sé? ¿Por qué se quedó solo? ¿Por qué lo abandonaron? ¿Por qué, no sé, mil cosas, ¿no? Perdón, Dani, no, yo no me refería al por qué, me refería al para qué. Justamente, porque se necesita, o sea, los niveles de trauma,
los niveles de trauma a desarrollar es lo que generan, ¿cómo te diría? Viste que trauma y conciencia es 77, es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, en base a la resonancia que se tiene, o sea, vos tenés un trauma de base y una resonancia que te lleva a seguir la LGC. Ese enlace de esas dos cosas hace que esto crezca, la LGC crezca. Si no, no hubiera sido posible. Por eso la LGC nace, o sea, justo ahora estamos en el día de encaje de la lógica, entre ayer y hoy. Por eso la lógica nace un día 288, ¿sí? Le da circuitos de estabilidad, pero tiene como negativo 78 días. Ese 78 es lo que hace mención al error, ¿sí? Y que justamente, ¿qué es lo que va a suceder? Desde el trauma, que es 77, cuando enlazas al error 78, haces un incremento y ahí se empieza a reconectar estas antenas para que el desarrollo sea contundente. ¿Me entendés? Entonces, por ahí viene un poco el para qué, decías vos, ¿no? Por ahí viene un poco el para qué. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Yo me olvidé de decir, y en base a lo que recién dijo Emilia y lo que estás diciendo, seno da... Seno. ¿Te congelas? ¿Te da 55? 5, sí, 55. Ah, porque se congeló Lidia. Bueno. Noto la palabra. Dale, una palabrita más de esto, si no le pasamos a Esperanza que levantó también la mano. Sí. Es de No, esto, sí, que me llama la atención, que me queda así picando mucho. A los 3 años, bueno, primero gracias Valeria por todo lo que se abre, ¿no? 3 años estamos en el orbital 3. Como ese lugar donde la respuesta, es donde ahí se pegoteó la ira, o sea, ir a la respuesta, pero se pegó la ira a la respuesta. Y ella dice, yo necesitaba una respuesta y nadie me la dio. Y ahí pega la ira, ¿no? Qué bueno. Respuestas, las cosas que no van a tener respuesta van a estar cargadas de ira, ¿no? Y no es esa membrana que dice Dani. Pero más me intriga para abrirlo hoy o en otro momento es qué uno tiene como respuesta. ¿Qué es una respuesta? ¿No? ¿Qué respuesta? Porque la realidad es respuesta. Pero ¿qué respuesta espero yo? Que entre medio de que viene esa respuesta que yo necesito, se genera tanta carga. Porque Va a depender de la pregunta, Sofi. Claro. Va a depender de cómo te generes la pregunta. Claro, pero en esa niñita de 3 años no estaba la pregunta. En ese momento, pero está hoy. Porque ella dice, ¿qué pasó que nadie me responde? O sea, ¿cómo puede pasar esto? Y no hay una respuesta que alcance, ¿no? Yo lo que entiendo... Es un lugar interesantísimo. Bueno, lo que pasa es que al no haber respuesta en ese momento, ese arco de tiempo es el que genera todo el desarrollo de parametrización del trauma. ¿Ves? Pero tenemos que recordar que dentro del desdoblamiento, las tres velocidades las velocidades de los tres tiempos coexisten en el mismo instante en diferentes flujos de velocidad. Eso lo sabemos, ¿sí? Nosotros tenemos percepción solamente de presente. Entonces, si vos ahora amplias tu conciencia a ese concepto, entonces vos podés estar rescatando a esa niña de 3 años. Ahí, ¿ves? Pero ¿qué significó? Que tuvo que pasar tal vez todo este tiempo, o por ejemplo, hasta el día de hoy, que yo le sacaba recién a Vale, y ahora lo digo porque recién 15.645 días, ¿no? Pues fíjate que en el medio tiene el 4, 5 y 6, lo tiene muy marcado en todos sus números. Ese es el renglón justamente, ese es el renglón articulador de la membrana. Ese es el renglón que hace el medio entre lo que ella percibe como qué perversión de la realidad sacarme a mi mamá a los 3 años, ¿no? Es el renglón perverso. Fíjate que ella hoy lo está pudiendo por lo menos modular porque se metió exclusivamente al Zoom a hacer esa membrana.
¿ves? Pero a todos nos está mostrando esto. Hoy no es Vale solamente, hoy somos todos acá en este desarrollo. Por eso encuentro interesante ese lugar donde uno pegotea la respuesta con la ira, porque si donde no haya respuesta va a haber ira. Claro, porque no tuviste, o sea, al no tener una pregunta, hoy la pregunta ha sido contundente, ¿vale? ¿No? Entonces hoy sí aparece un direccionamiento de ir a, aparece un direccionamiento hoy, de ir a, ¿ves? Entonces la ira no tiene tope, es ir a, punto, ahí clava, ¿me entendés? Es muy diferente a decir ir a, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque yo me reformulo la pregunta. Yo lo digo, se me ponen los pelos de gallina con esto, porque en la instancia que vos te reformules la pregunta, la respuesta aparece. Mira, pregunta, si no me equivoco, es 130. ¿Sí? ¿Puede ser? Y respuesta... Respuesta es 130, seguro. Ahora te digo pregunta. Es como ir a una pregunta. 106. Pregunta es 106, fíjate, pregunta es 106. ¿Y respuesta es 130, Isa, me dijiste? Sí. Bueno, fíjate que 106 tiene que ver con ese 16 que hablaba, ese elemento 16. Es el ID de la entidad. El diente es el ID de la entidad. Ella tiene ese problema con un diente, o sea, si la seguimos desmantelando ahora, porque está bueno seguir haciendo esto, es que es para todos, ¿no? O sea, el ID todavía está en el ente, no baja la entidad. No baja la entidad todavía. Entonces se reformula la pregunta, ¿para qué? Para producir la bajada de ente a entidad, para ir a una identidad. Ente, está más que claro, ¿ves? Sí. Entonces, aparece una membrana, una infección, ¿por qué? Porque esa pregunta que es 106 se la hacen presente. Presente es 106 y futuro es 106, ¿sí? Acá hay que tener mucha observación, que es lo que dice Ale, no confundir presente con futuro, porque para colmo suman iguales. No hay que confundir presente con futuro. Yo estoy en presente en esta situación. Entonces, bueno, ¿qué pasa acá con esta situación? Me hago la pregunta, me respondo, me viene la respuesta, hago todo un secuenciado dentro del presente. En ese secuenciado dentro del presente, el futuro empieza a llegar solo, porque vos ya dejas de tener referencias traumáticas, sino que las estás empezando a articular. Estoy haciendo un juego de pasado, presente y futuro, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, nada. Buenísimo. Podría seguir hablando un montón más, pero doy espacio a los otros. Vamos a escuchar a Esperanza, porque ya vamos estando cerca de la hora, por eso. A ver, Esperanza, que levantaste la mano hace un rato. A ver, sí. Te escuchamos. A ver, yo quería abrir un tema que precisamente ayer en colaboratorio, bueno, yo entendí, creo que era Marcela que hablaba, algo así como, bueno, yo me resonó mucho, que hablaba de algo así como, o yo lo entendí como que se puede estar mucho en el digital y no bajarlo a contexto. Y yo siempre me he quejado toda la vida de eso, yo tengo muchas ideas o estoy mucho en lo digital, pero luego no logro materializarlo, no logro bajarlo a plano, ¿no? Y que me ha creado siempre mucha frustración, desde, no tanto ira, pero sí frustración. Pero desde que estoy en la lógica y a partir de que utilizamos ciertas herramientas, estoy gradualmente logrando que, bueno, ya que no me pongo en marcha, no materializo las cosas, no lo bajo a contexto, lo dejo como en el digital, poniéndome, por ejemplo, con la herramienta de soltarlo y dejar que se ordene desde, trato de ponerme más desde el RI y no tratar de ir a lograr las cosas, sino que la realidad me vaya presentando y yo solamente observo para aprovechar la oportunidad y poder lograr eso que no consigo nunca lograr. Tratando también de diferenciar si eso que aspiro a lograr es
es más un deseo, incluso una inmadurez mía, o que es más real, más con los pies en el suelo. No sé si me explico, porque llevo una buena temporada que no sé explicarme bien, o así lo siento yo. Pero bueno. Me parece que sí, Y que está bastante lindo. Sí, sí, sí. Otra herramienta es pues aceptar el límite. Bueno, pues hasta aquí llego. Como yo ya sé, porque Alejandra ha dicho que aceptando el límite lo verás a más alcance, digo, bueno, pues voy a ir por ahí. Y no, una pregunta, Esperanza. ¿Has notado que cómo sigue la frustración? ¿Tiene igual intensidad o disminuyó? Mucho menos. Me estoy divirtiendo mucho. Estoy aceptando también el no, ay, quiero esto, quiero ganar más dinero, quiero tener más tiempo. Me puedo quejar también en intensidad, pero me autoobservo, digo, y trato de ponerme en cero y estar en ese estado de dejarme ir. Y me divierto, porque, por ejemplo, pues solo te pongo un ejemplo, sí, ¿no? Sí. ¿Sabes que estoy con la calendaria? Bueno, no, digamos que yo me digo, no tengo tiempo porque precisamente estoy ordenando y estoy realizando en mi vida algo que nunca he hecho, que es estar en el presente, crear más estabilidad, estoy haciendo una cosa, Eso me lleva mucho tiempo y no encuentro momentos para seguir con la estructura de la calendaria. Pero como me autoobservo, digo, bueno, igual va a llegar el momento y voy a empezar, lo voy a hacer en un segundo. Con lo cual suelto para no tener carga. Pasé un día una depresión biológica por ese tema de la calendaria. No tengo tiempo pero lo dejé suelto y se me pasó. Le diste espacio. Bueno, quería compartir esto. Muy rica aplicación de recursos a la vida. Muy bueno. Patricia Alegre, gracias, Esperanza, muy bueno. Estuve escuchando todo lo de Valeria y las diferentes devoluciones, y una de las cosas que por ahí que me llamaba la atención, la relación que ella hace entre la ira y el poder, ¿sí? Si bien las muelas, es cierto que en biodecodificación la parte derecha es más del padre que de la madre, el congelamiento que tiene sobre su trauma, el trauma congela a la persona. Es muy difícil para un niño de 3 años salir de ese congelamiento, pero tal vez la mirada sistémica, en este caso, que funciona como una antena también, ¿no? Porque se ve como la irradiación ahí. En este caso, ella hablaba de que no se conecta con el mundo, y que esto fue como un impulso, una apertura, como una posibilidad de ir más allá. Entonces a mí, esto que dijiste vos, Isabel, sobre la biodecodificación, creo que le podría dar realmente una herramienta para que ella tome la decisión, porque creo que ya la decisión la tiene, solo que le falta el impulso. Y esa rabia y eso que no puede encontrar, también es una manera de retener a esa madre, ¿sí? En ese momento de los 3 años. Entonces, ¿por qué la contiene? ¿Por qué no la quiere soltar? Es también parte del proceso de tener algo de ella. Esto lo diría desde un lugar, desde lo que serían también constelaciones, pero la pregunta me pareció muy interesante, que ella relaciona el poder, ¿no? El poder y la ira. Son dos aspectos muy importantes de lo que es sistémico, ¿no? O como de lo que sería la antena. Por lo demás, me impactó mucho el tema tuyo, Valeria, me encanta que lo hayas expresado. Sí es cierto que todos tenemos ese fractal, pero como hablaron tanto, después me pasó lo que quería aportar con esto de la lógica, porque aparte dice que ella no se conecta con el mundo, o sea, como que todavía se mantiene ahí. Yo lo único que ella se pregunte, o tal vez ella sabe, como una tirada así, un hilo, es de qué murió su mamá, ¿no? O sea, sabemos que a los 3 años, y eso por ahí también le abre
si fue un accidente o algo también, desde la lógica se puede ver, ¿no? ¿Es así, Isabel? Okay. Todo va a ir informando, ¿no? Y ella irá viendo cuánto más, por qué vía necesitas seguir abriendo. Cada uno, o sea, yo percibo que cada uno vamos dando en diferentes renglones contenidos ¿no? Diferentes argumentos. Vos verás, y cada uno de nosotros, porque estamos tomando, Vale hoy se puso como elemento de contenido para mirar y que cada uno veamos, pero es como diferentes renglones y vos verás cuál es el que ahora necesitas, digamos. Exacto. Claro, pues, es como una búsqueda de información, ¿no? La información la ayuda a ir más por esa nueva apertura, claro. Así que eso quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Re lindo, y sumado a lo que escribiste en el chat de a los 11 años, ausencia de padre, también ahí buscando la respuesta en el contexto, ¿no? No, brevemente, sí, hasta qué punto, bueno, hasta ahora hablamos del trauma, pero hasta qué punto tenemos que dirigirnos a explorar el pasado, el trauma del pasado para poder dar un salto, superar esto. A mí en general no me resuena, pero porque busco más recursos espaciotemporales, pero también tengo que reconocer que hay personas que tienen un gran pulso interno a que así sea, y ahí es respetable porque cada uno está a la resonancia, que en autorreferencia lo que nos resuena, hacia dónde ir, ¿no? En ese renglón en el que estamos cómodos, ¿no? Además para ir incrementándonos. A veces cuando llego que no puedo, que estoy en un tope, es, bueno, voy por algo más, a ver, y la realidad me brinda el espacio, como acá nos marcó Valeria, que de golpe justo le cayó como anillo al dedo este espacio brindado, y bueno, una vez cae lo que la realidad trae, ¿no? Somos atraídos por la realidad. Exacto. El trauma, hay que decir también que el trauma es el motor del desdoblamiento, no es la plataforma donde apoya el desdoblamiento para la exploración. O sea, hay que salir de la ilusión de que hay que sacarse el trauma o que hay que o que hay que limpiarse del trauma. El trauma va a estar siempre. El tema radica en aprender a articular con el trauma de base. Eso es lo que te da el alcance. Si vos te quedas parametrizado en el trauma y te gestiona te gestiona el miedo, entonces siempre vas a estar en un loop eterno y constante, ¿no? Y vas a capaz que desarrollar un montón de vidas para poder desarmarlo. Ahora, para poder articularlo, perdón. Ahora, si vos empezás a articular el trauma y vos te das cuenta que cuando el trauma se dispara en vos, te genera una química, te genera ciertas cosas y empezás a observar eso, entonces empezás a articular con el trauma. El miedo pasa a ser un medio, ¿sí?, para gestionar alcances. Vos empezás a traspolar la lógica de tu miedo, ¿no? Entonces empezás a ver cuál es la lógica en do. O sea, mi lógica en do, la famosa palabra miedo que decimos mi lógica en do, es qué lógica tengo yo respecto de la estructura espacio-tiempo y de la tierra que me contiene, que me sostiene, ¿no? Entonces, si yo estoy totalmente desprendido de eso, bueno, el trauma va a generar su impronta y vos te vas a quedar ahí. Ahora, cuando vos ves el trauma y decís, apareciste, bueno, bien, yo entonces ahora tengo que medir mis alcances desde acá, porque a mí esto me produce miedo, pero yo tengo que saltar esa barrera, tengo que flexibilizar mi membrana y tengo que intentar de generar mayores alcances, porque ahora me doy cuenta que hay una estructura espacio-temporal que me sostiene. Eso es lo que le da sustento a la antena. Y vos ahí empezás a abrir espacios psíquicos. Y una cosa también para contestar la esperanza, que el pasado siempre lo vas a trabajar. Porque el pasado es un archivo mío que yo estoy reescribiendo para un futuro. Para Valeria, en este momento, es un archivo suyo que tiene que volver a escribir ese epílogo para que ella le dé una funcionalidad
hacia su presente y reescribir ese futuro, su mejor futuro. Eso es lo que quiero lograr agregar. Y agregar. yo agrego también, para esto mismo que están diciendo Dani y Gloria, que lo que para mí se me arma articular, digamos, articular el trauma, escribir archivos, reescribir archivos del pasado, es darle un nuevo sentido, es tener un sentido más de propósito. ¿Por qué he transitado lo que transité? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Para qué? ¿No? Como nos decía Emilia, dice ¿para qué? Si yo me quedo en por qué, me quedo como empastada. Pero si yo puedo ampliarme a una intención mayor, es la manera en que se me va a abrir una nueva posibilidad. Y ahora que estamos ya a las puertas de en 2 días empezar la vuelta 6, en el que es una expansión de posibilidades, es muy importante la intención que me mueve para una mayor posibilidad. O sea, lo que me va a marcar que yo pueda gestionarme nuevas posibilidades es que yo amplíe una mayor altura de la intención que me mueve. Si yo solamente me mueve pasarla bien y que yo no tenga conflictos, yo estoy como muy limitada. Ahora, si yo tengo más una mirada de mayor expansión para el bien común, para aumentar mi conciencia, para que el grupo en el cual estoy pueda gestionarse, pueda ampliarse, el sistema solar me está enviando una dificultad para que yo me expanda. Entonces, ya mirar eso de ese modo es una intención mayor, no solamente que me molesta. Entonces, en puertas, aprendiendo en este fin de vueltas 5, reconocer qué espacio hemos armado en nuestros límites, al menos solo, depende, cada uno estamos donde estamos. No todos estaremos en lo mismo, pero lo importante es que yo asuma mi propio lugar, que hoy puedo hasta acá y que la realidad me va a acompañar en donde puedo, hasta donde yo puedo. Pero es una gran aceptación también que se está como marcando hasta dónde me da hoy. ¿No? Entonces, como que también yo voy poniendo un límite, ¿no? Como diciendo, hoy puedo hasta acá, y asumir que es hasta ahí va a permitir que el contexto sepa que estoy hasta ahí. Y eso va a permitir una funcionalización con el otro. Entonces, un poquito ese asumir el límite, es empezar a dar espacio al límite para que se pueda gestionar nuevas posibilidades cuando hay una intención que abarca a todos los elementos. Cuanto más elementos abarca mi intención, más posibilidades iré teniendo. Así que no me quiero, parece... Sí, no quiero extenderlo más, no quiero extenderlo más. Sí, pero es que iba a está dar buenísimo el para micrófono hablar. a quien quiera. Damos, Dani. Ya, eso que acabas de decir es la gestión justamente que estamos haciendo desde tercera dimensión a quinta, ¿no? Si tu paso es coherente a lo que vos podés, fuera de toda ilusión y fantasía, si tu paso es real dentro del desdoblamiento, aunque estés ahí varado en el trauma, pero tu paso es real, ¿sí? Vos no le estás tirando fantasías a quinta dimensión, le estás tirando realidades a quinta dimensión. Entonces quinta dimensión te manda el recurso que vos necesitas para eso. Siempre consciente de que estás haciendo esa emisión, pues somos antenas, no hay que olvidarse de esto, dentro de todos estos tecnicismos, de esto no hay que olvidarse nunca que somos antenas emisoras y receptoras. Entonces, eso que emitimos a quinta dimensión es lo que quinta dimensión te manda. Esto lo ha dicho Ale, si vos le estás mandando fantasía, el recurso que te va a mandar va a ser para tu fantasía. Cuando te llegue el recurso que quinta te manda y que es un recurso real, pero no para tu fantasía, ¿no? Entonces vos te vas a encontrar que hay un delay, que no vas a alcanzar nunca ese recurso. Entonces, ¿qué significa? Mandar emisión real para recibir una realidad, un recurso de quinta acorde a tu realidad, aunque tu realidad sea no la mejor, ¿me entendés? Entonces, bueno, Excelente una sola aclaración. cosa que yo quiero preguntarle a
a Vale si ella me puede decir el día que fallece su mamá. Tenés el micrófono cerrado, Vale. ¿Me das un segundo? Que lo tengo apuntado ahí. Nunca lo puedo recordar. Te lo digo acá mismo. Dale. Bueno, bien. Mientras Vale nos da esta respuesta, quiero agradecerles también a todos por su presencia, por las preguntas, por el aporte, y que sepan que este espacio está brindado, lo vamos armando cada mes, así que ahí vamos construyendo un crecimiento entre todos. Valeria, ¿estás? ¿Abrí? ¿Sí? Sí, aquí lo tengo. Fue el 28 de enero de 1982. No, 2882. Gracias, Vale. Yo, nada, quería mirar tecnicismo nada más porque, a ver, ¿por qué te lo pregunto? Porque me va a decir, ¿para qué me lo preguntas? Porque, bueno. Y sí. Claro. Porque está bueno ver, vos ahí tenías 1349 días de vida, ¿no? Y eso está marcando un 13 y un 49. Eso es un punto de encaje y es un ID, ¿no? Y 13 es la pregunta que vos te has hecho. Esos días tenías cuando fallece tu mamá. Entonces, bueno, esto deja a vista, como a mí me resuena muy contundente esta diferencia, ¿no es cierto? Y hoy harían, a ver, hoy es 20, ¿qué día es hoy? ¿20? Me perdí. 79 del año, no, día 20 fecha, de marzo. 20 de marzo. 20 de marzo, ¿no? Pero restando los días de vida de ella con el de la mamá, aparecen los 14.296. Sí. Esto es el tránsito. ¿Qué es 14.296? La diferencia entre los días de vida que lleva fallecida tu madre. Eso es. Bien. Nada, bueno. Dejamos acá más o menos, acá, pero igual sí, no, hasta acá llegamos. Igual hay un montón de recursos. Ya está todo hablado. Mira, la diferencia de 1349 deja vista todo lo que has dicho hoy. Esos días de vida tuyos que vos tenías cuando falleció tu mamá deja a muestra una pregunta del pasado 13 a que haga un encaje 49 a futuro. ¿Me entendés? Eso es básicamente. Creo que es hoy, me animaría a decir, ¿no? Entonces, bueno, pero a ver, que esto es para que, es como decimos muchas veces, es para articular el trauma y que la muerte no sea en vano. Tomar el aprovechamiento de la partida de tu mamá con un sentido mucho más profundo, porque vos estás viendo los días de vida que vos tenías, está marcando el propósito que Tierra tenía. O sea, hay un propósito con tu antena, ese 1349, y hoy empezás a ver, mirás, con tus 15.645 días de vida de hoy tuyo, vos mirás ese y tenés todo ese espacio en el que hoy se empieza a resignificar, y cuando vos le das un sentido nuevo, espacio temporal, empiezas a poder tener una neutralidad con algo que ha sido una carga traumática. Pero eso no es por la presión de esfuerzo que tú lo logras, sino que es como un día a día, hasta que de golpe un día madura y se te arma. No es por el esfuerzo de una presión, sino por una disponibilidad construida en resonancia y en autorreferencia tuya de día a día, pasar por un lugar, por otro, la frustración, el no entender, el aislarme, todo ese proceso ha ido construyendo a que a partir a lo mejor de hoy, que se te ha brindado muchas más herramientas, construyas algo diferente en ti, que va a tener otro proceso también, ¿eh?
Bien. Qué Sí, bueno. Yo te hago una pregunta a Vale, si te acordás el día de nacimiento de tu mamá. Lo tengo apuntado, no puedo recordar estas fechas. Lo tengo aquí. El día de nacimiento fue el 3 de octubre de 1952. Eso es día 277 del año. wow. Eso, ¿sabes qué es? Eso es profundidad de conciencia. Es como si vos pudieras reconocer hoy que tu mamá prolonga en ti misma el propósito de su existencia en la finalidad para la conciencia. O sea, que vos puedas hoy empezar a darle otro sentido, es como que el propósito de la existencia y muerte de tu mamá tiene un sentido diferente para tu persona y para el espacio-tiempo. Entonces, el sentido de su existencia va teniendo propósito. Valor. Y valor, exacto, porque Valor. vos vas haciendo un encaje de la pregunta, 1349 días tenías cuando ella... Se va encajando una nueva pregunta y también ahí se me corrió electricidad, de sentido existencial, pero para la especie incluso. Entonces el propósito de su existencia, vos has portado todo este dolor, pero le vas a empezar a dar una vuelta para la conciencia y el sentido de su muerte tiene hoy una expansión para tu persona. Entonces, ella te está aportando desde la no existencia un sentido del para qué ha ido partiendo, para qué se ausentó, digamos, ¿no? Y bueno, me parece, perdón. No, que me parece que justamente hoy, que es el día 37, que comenzamos con los 3 días de actualización, no me parece casual esto del 79 y el 97, y que esta resignificación de lo que está sucediendo como que la trasciende, me parece, a Valeria, y es un aporte de ella individual, digamos, a todos, como a la especie, ¿no? Porque se abrió todo de una manera tan fina, se abre el trauma para que todos aprendamos a ver las herramientas con las cuales contamos y las cuales nos podemos apoyar de manera objetiva, ¿no? Que permite una traducción mucho menos subjetiva, digamos, y de ahí resignificar y verle el propósito. Así que me pareció muy profundo lo que se ha abierto hoy. Y otro detalle que ahorita se me surgió, ella tiene 1349 y hablaste de un proceso biológico, tienes el 39 incluido, que es la actualización biológica. Claro. Y estoy hablando de 39. Eso me captó inmediatamente. Claro. Impresionante. Fíjate después, de ahora en adelante, Valeria, hazte un trabajo personal, cómo va evolucionando todo esto, porque estás bajando mucha información que a medida que vas absorbiendo poco a poco ese proceso, también este biológico, puedas luego, posteriormente, en 39 días, en una cuarentena, observarlo. Ya, me parece increíble que de dónde parte esto, de una cosa muy importante que hablamos al comienzo, de ponerse disponible, de ese yo voluntario que hablamos al comienzo. Porque si ella no se hubiera abierto, si no se hubiera puesto disponible, todo esto no se hubiera desplegado, digamos. Claro. Y aparte está bueno decir de que, o sea, no es Valeria solamente lo que está sucediendo. Esto es incremento para todos, ¿no? Claro, es lo que dije. Esto es incremento para todos. Para todos, para la especie. Hoy es como darle, mira, yo estaba viendo esto último nada más, pero hoy la mamá de Valeria estaría cumpliendo, está cumpliendo, mejor dicho, 25.004 días, ¿no? Fíjate vos, 25.004, wow. O sea, el día 71 cumplió 25.000. No, perdón, el día 75 cumplió 25.000, ¿no? Entonces, esos son los circuitos lógicos, ¿no? Que hacen que haya traído hoy como estructura 4 días después a este Zoom
y se puedan abrir circuitos lógicos desde todo este proceso de trauma que ella lo vive, que lo está pasando por una instancia, y cómo se ha ido enhebrando de alguna forma para que todos podamos movilizar esta membrana, porque básicamente de eso se trata, ¿no? De cómo vamos a hacer esa selección psíquica en nuestra membrana para poder ir comprendiendo esto que es esto del trauma, ¿no? Y del espacio-tiempo. Bien. Bien. La mano que levantó Virginia antes de terminar, si querés. Muy cortito, porque me como que no sé por qué últimamente busco sintetizar, me impresionó mucho y converge todo en el abandono desde los 3 y luego a los 11 años, ¿no? Palabra abandono 68, lupa 82,28, la fecha de la madre, no la lupa. 68 también abandono, Bueno, mira. y membrana, o sea, la misma pregunta te manda como respuesta, ahora desde lo lineal, al haber abierto este fractal en el Zoom, que lo que te estuvo pidiendo todo el tiempo, el hecho de ser abandonada, del abandono en sí, es esto de una construcción de membrana necesaria en esa antena para lo que se te avecina. O sea, una persona que nace sin la guía de los padres no es igual a una persona que tiene que buscarse los recursos y caminos por sí misma. Entonces, fíjate cómo, de alguna manera, parándote desde otro lugar para poder funcionalizar ese trauma hoy, tenés un montón de herramientas. Ver que ese abandono te estaba hablando ya de una membrana que hoy, a los años que tienes de vida, los días de vida, te pasa eso con el implante en un diente que te marca que estás en el ente, que lo que se te pide es la Wi-Fi, que te hagas, bueno, me sale ahora la palabra, pero me cerraba todo, o sea, eso quería llegar y agradecerte, pero agradecerte de corazón porque me has hecho ver un montón de cosas, Vale, te agradezco. Sí. Hermoso. Sí. Gracias. Muchas gracias porque nos has permitido hacer una síntesis alta y baja al mismo tiempo, ¿no? Muy abstracta y muy concreta, que es lo que permite que se arme esa vinculación entre una psiquis muy alta y una proyección molecular muy concreta, ¿no? Así que gracias por este impulso que le has dado el pulso, el impulso interno que vos te has dispuesto, ¿no? A veces es muy sentido, ella debe saber que esto, ella lo aclaró, hay a veces una certeza visceral de que este es el momento aquí y ahora, y puedo atravesar cualquier barrera, de vergüenzas, dificultades para estar aquí. Así que quiero agradecerte y saber que sepan que este espacio va a estar así disponible cada mes. Y bueno, y vamos a ir viendo si después no armamos como algún taller más específico con poquitas personas interesadas como para profundizar alguna cuestión. La vamos a ir armando en los meses siguientes, ya por ahí con algún costo, pero bueno, este espacio para todo público de colaboratorio va a estar disponible, así que ya después veremos cuál es la próxima fecha del mes siguiente. Y les iremos contando en colaboratorio las novedades y demás cosas que vayamos armando con Dani y Lili. Así que... Isa, sí, claro, antes de terminar, no, que sí, dinos. Solo un minuto, porque en principio yo no podía entrar a esta sesión, al final he podido a trompicones. Y nada, agradecimiento profundísimo a Valeria y a todas las aportaciones, porque justo yo hoy he conectado también con mi madre, en fin, he visto, vamos, habéis dicho constantemente que esto es para todos y sí, y desde luego a mí me ha tocado un profundo agradecimiento a todos. Nada más quería deciros eso, no quería salir sin expresarlo. Gracias, Charo. Gracias. Bueno, ¿alguno se queda con ganas de algún detalle más agregar? Nada más, también gran agradecimiento
Y también el tema de la madre, algo muy sensible. Sí. Muchísimas gracias. Nada más por hoy, agradecido y un abrazo gigante a cada uno y gracias por su presencia y aportes. Hasta la próxima entonces. Chao. Nos vemos. Chao, hasta luego. Todos. Gracias a todos, gracias, Vale. Chao. 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 Gracias, Vale.